Hoy tengo que ir a dar una vueltita por la universidad en la tarde. ¿Han ido ustedes por la universidad? Yo sí, Desde que... Licen. ¿Ah, Fui. sí? ¿Han ido? Sí, dicen. Ajá, fui recién. Ah, ya. Hace una semana más o menos. Yo creo que de las pocas salidas que yo he tenido desde que empezó todo esto, he ido como, qué sé yo, 3 veces. Yo creo que de 5 veces que he salido, sí, 3 veces, 5, 6 veces que he salido, 3, 4 veces he ido a la universidad. Y hoy me toca ir también porque nos cambiaron el banco para el pago. Lo cambiaron del BNB. Antes era el BNB, que es el que está ahí, que tiene incluso, ¿no?, un cajerito ahí en la universidad, al costado izquierdo. Y entonces se cambió, la universidad cambió de banco, por lo menos para el pago, no sé, al Banco Ganadero. Entonces tuvimos que abrir las cuentas ahí y todo eso. Pero bueno, eso es rápido. Pero entonces, como nos pagan directamente a las cuentas, nos pidieron, ¿no? Ya después que abrimos las cuentas todo, por indicaciones de la universidad nos pidieron los números de cuenta. Y envié el mío desde el 15 de septiembre, pero parece que hubo un problemita ahí y no les llegó a economía. Entonces tengo que ir a cobrar por cheque en la caja hoy en la tarde. Y bueno, voy a aprovechar para hacer otras cosas que tengo. ¿Cómo nos ha facilitado esto de salir hasta las 9, no? No, yo creo que sí. Si el otro día, A todo. el domingo, ¿qué día fue que fuimos a hacer la bicicleta, Emi? ¿El domingo? Ah, el domingo hicimos un recorrido en bicicleta enorme, mi esposa y yo. Sí, O sea, aproveché. salimos de aquí, claro, salimos de aquí del Quinto Anillo, donde estamos en el barrio California, y fuimos hasta el parque de Los Mangales, el que está allá por la feria, exposición. Íbamos a encontrarnos con unos amigos y ellos se habían confundido y ese no era el parque. Y de ahí tuvimos que ir entonces al parque, al Cuarto Anillo otra vez, al parque autonómico, ¿no? ¿4 de qué? 4 de octubre, creo, 4 de noviembre, 4 de algo. Y después regresar. Realmente fue una bicicleteada enorme. Y llegamos aquí ya por la noche, sí. No sé qué horas serían, pero yo creo que serían casi las 10 que llegamos acá. Pero como era el Día de la Mujer, pues entonces, por ahí, por el tercer anillo ¿y qué? ¿Cuarto anillo y qué? Por el cuarto anillo de la Piraí había una pizzería y comimos pizza ahí festejando el Día de la Mujer. Qué bonito. Sí, una pizzería que bien bonita o sea, tiene las 3 Bs, buena, bonita y barata. Excelente, sí. Que hay en esa esquina, hay varias pizzerías, hay una Papa John's y hay Ajá. otra hamburguesa y está esa pizzería que no sé cómo se llama. ¿Tuviste el nombre de esa pizzería? No sé cómo se llama, pero es la tienda de una familia completa. El papá hace las pizzas y la mamá lleva las cuentas y la muchacha junto con otros empleados atiende las mesas. Bien, la pasamos bien, así con una mesita en la acera. Un día bonito, sí. Muy bien. ¿Y ustedes qué hicieron el Día de la Mujer? ¿Qué les hicieron? Nada. Yo fui a un cumpleaños, Listen. Cumpleaños por el Día de la Mujer. Es que era cumpleaños, sí, era el cumpleaños de mi prima ese día. Ah, ya. Entonces Así que en el campo. festejaron ambas cosas.
¿Y los chicos de Ajá. aquí festejaron a sus novias o qué? Ramón, que tiene su foto con su novia, ¿la festejó o no? Ramón. Muy bien. Bueno, habíamos quedado nosotros Dice, en que perdón, iba... Sí, dice dime. mi compañera Rebeca Valdés que no puede entrar desde la aplicación. Es problema de Teams, creo que a mí tampoco me dejaba. Así que está entrando Pero, desde plataforma. pero ya le di entrada, me parece que ya está. Acabo de darle entrada. Ah, Ya ya. está. ¿Rebeca Valdés o Rebeca Flores? Valdés. A ver. Rebeca Flores es la que tengo aquí. Sí, ahorita va a Flores, entrar Valdés entonces. Flores Cosío. Ya. Gracias, Lizy. No, no hay por qué. A ver. Eh, mm, no, no la veo aquí. De todas maneras, déjame, voy a poner en el grupo el enlace. Voy a poner el enlace en el grupo de WhatsApp. Lice, perdón, ahorita me están escribiendo por WhatsApp, está un poquito lento mi internet, a veces se me corta y me dijeron que me habló, lo siento por no responder, Tranquilo. No, estábamos lo preguntando siento. cómo había festejado a tu novia en el Día de la Mujer. El Día de la Mujer no la he visto, pero la vi un día después, el día 12, era mi Ya. aniversario y vine a mi casa. Ah, ya. Bien. Sí. Ya. Bueno, envié el enlace, por si acaso. Envié el enlace. Ahora sí está Rebeca, sí. A ver. Ya. Debe haber entrado, entraron todos ya. Ya están, Aitana. Gracias, Lizy. Ujú. Ya estamos casi todos. Bueno, a ver, habíamos quedado en que íbamos a ejercitar delimitación y el cronograma. ¿Pudieron trabajar en eso? ¿Cómo les ha ido? Recuerden que les digo siempre que en la medida en que ustedes puedan adelantar, pues ya están teniendo adelantados los elementos que van al parcial, ¿verdad? Los elementos que van al parcial. Entonces, importantísimo que ya vayan adelantando, porque recuerden que todavía no hemos visto la justificación, y la justificación tiene 5 niveles. Si la delimitación tiene 3, la justificación tiene 5 niveles. Entonces, no dejen, porque ya la semana que viene vamos a ver eso, no dejen que se les una la delimitación con la justificación, pensando también que tienen que hacer como anexos para este parcial las fichas.
Entonces son varias cosas. No es que sean cosas difíciles, complejas, pero son cosas que reclaman tiempo y por lo tanto tienen que ir avanzando, porque después se le une todo y ya es más complicado. ¿No les parece? Yo sé que tienen que esta no es su única asignatura, estoy súper claro de eso, pero se sobreentiende que ustedes tienen que distribuir el tiempo, ¿verdad? De trabajo, entre todas las asignaturas. Entonces, en el tiempo que le toca a esta, de acuerdo a su planificación, tienen que ir avanzando, ¿verdad? Tienen que ir avanzando. Una pregunta, Johanna, tú estás aquí, ¿verdad, Johanna? Sí, Lisa, buen día. Buen día, Johanna. Porque yo veo aquí, recuérdame, por favor, yo veo aquí que nosotros, que tú enviaste lo que habíamos avanzado, ¿no? Sí, Lisa, En la delimitación. Sí, Lisa. Pero ¿era que íbamos a hacer algo en eso o para que les sirviera de ejemplo? Sí, usted me dijo que lo envíe para que mis compañeros se puedan guiar de lo que avanzamos en clase. Para que sirva de ejemplo. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por lo más sencillo, el cronograma, ¿verdad? Porque quedamos de limitación cronograma. Ahora vamos a ver todo lo que vamos a hacer hoy. Yo lo que quiero sobre todo hoy es que trabajemos ya en producir, ¿verdad? Lo que ya sabemos, que tiene que ver con delimitación, que tiene que ver con el cronograma, que tiene que ver con las fichas. Incluso yo quería, y lo hablamos, de que hiciéramos las fichas así online, que estuviéramos trabajando ahora en la elaboración de las fichas y consultaran cualquier duda, para que ya hicieran un trabajo en clases que les sirva para el parcial, a partir de los documentos que ya tienen. Ahora, una pregunta. Nosotros vimos la cuestión de las citas de menos y más de 40 palabras. Nosotros vimos eso en clase. Pregunto. Creo que sí, Lisa. Sí, Lisa, ya lo vimos. Lo Ha vimos sido- y vimos los videos también. Hola. No recuerdo, creo que nos mostró uno. Ese sí que no me acuerdo. Yo lo que quiero saber, porque yo estoy seguro que vimos el video de las fichas, de cómo elaborar las fichas. Sí, Lisa, en eso no. Yo siempre reviso las clases, la última clase para esta de hoy, revisé lo que habíamos quedado en la última clase. Pero ahora, yo sí estoy seguro que nosotros vimos el video de elaborar la ficha. Ahora, el video de las citas, los vimos. Son dos. No, ese no vimos. No lo hemos visto, ¿verdad? Ya. Y ahora mi pregunta es esta. Si no lo hemos visto, nosotros, tal y como hicimos con la delimitación, ejercitamos la elaboración de las citas, la redacción de las citas en clase. No, ¿verdad? Citas, no fichas, Solo citas. nos mostró si es mayor de 40 palabras se aplica una sangría y si es menor, sí el párrafo. Pero Ya. nos dijo que nos iba a mostrar el formato después. Ya, o sea, entonces perfecto. Eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar hoy, ahora, en esta clase, lo que tiene que ver con delimitación, cronograma y si acaso la cuestión de las fichas. ¿Por qué? Porque las fichas son la base, sobre todo la ficha textual, es la base para la elaboración de las citas, tanto de menos como de más
de 40 palabras. Muy bien, entonces, a ver, pregunto, ¿quién puede trabajar la moderación, por favor? ¿Quién puede apoyar ahí? ¿Quién me habló? Carlos Eduardo. ¿Perdón, qué? Carlos Eduardo. Sí. Carlos Eduardo Chávez. Sí. Muy bien. Tenemos 36 estudiantes. Ya. Ya estás, Carlos. Ya les. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a lo más sencillo, que es el cronograma, ¿verdad? ¿Es mi percepción o en estos días el Internet en general ha estado medio mal? Sí, ha estado peor, Liz. Sí, Desde el lunes, ¿verdad? Nos ha pasado, Lisa. ¿En otras materias? Sí, en muchas, en la mayoría. Sí, ha estado. Yo incluso se me ha caído la conexión, que eso no me pasaba hace siglos. Se me ha caído la conexión el lunes una vez y ayer también. Bueno, aquí está el cronograma. El cronograma, lo que quiero saber es, ¿alguna duda hay con esto? Porque esto es elemental. Yo no creo que ni siquiera tengamos que hacer ningún tipo de ejercitación, porque aquí ya lo tienen todo. Lo importante con respecto al cronograma es que lo comprendamos, porque yo les he dicho, bueno, claro, lo expliqué, pero le dije, la intervención, la única que tienen que hacer es colocar objetivo específico 1 aquí, objetivo específico 2 acá y objetivo específico 3 aquí. Ya. Es la única intervención que tienen que hacer porque ya el cronograma está desarrollado. Les dije que si querían cambiar los colores, ¿verdad? De acá, los colores lo pueden cambiar. Pero ya está desarrollado el cronograma en el tiempo que dura el semestre. Porque recuerden que cuando ustedes hicieron la delimitación, pusieron, ¿verdad? Semestre 2 del 2020, de agosto a diciembre, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, está planteada la investigación de agosto a diciembre. Y aquí está el tiempo de cada mes que usted va a usar. Y entonces, bueno, la intervención era aquí. Pero es importante que esto no sea algo mecánico, que ustedes tengan claro, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos que la caracterización del estado actual de la información sobre su tema lo va a desarrollar, que implica toda la sistematización, ¿verdad? Lo va a desarrollar durante las 4 semanas de octubre y durante las 2 primeras semanas de noviembre. Eso es lo que hace falta comprender. Comprender el cronograma, porque después cuando ustedes desarrollen investigación 2, los van a tener que hacer su cronograma igual en su perfil y sobre todo lo van a tener que hacer en su tesis. Un momentito, por favor. Disculpen, es que se entró la perra, que es una golden enorme, que no tiene un año todavía, pero es enorme. Y se entró aquí al estudio. Ya salió. Muy bien, entonces sobre la base de esto que he explicado, ¿hay alguna duda aquí?
Vale. No, ¿verdad? Esto es súper sencillo. Pero les digo, bueno, este es un grupo bien receptivo y que comprende bien todo. No es un acto mecánico. Es importante que ustedes entiendan, ¿verdad?, esta estructura del cronograma y cómo organiza en el tiempo los tres grupos de tareas fundamentales, fundamentales que ustedes van a tener durante el proceso. ¿Por qué? Porque después van a ver ahora, cuando hagamos la semana que viene el plan de actividades, cómo de aquí, por ejemplo, del objetivo específico 1, se desprenden una serie de tareas y de actividades a realizar también en el tiempo, que van a ser realizadas desde las 2 últimas semanas de agosto hasta la última semana de septiembre. Y eso es importantísimo que lo comprendan, no solo para investigación 2, sino también para su tesis. Porque después en su tesis ustedes tienen que hacer en su perfil y presentarle a su tutor, presentar en seminario de tesis y después a su tutor, no solo su cronograma, sino su plan de actividades. Que el plan de actividades se desprende de aquí. Porque fíjense, para fundamentar teóricamente, conceptual y referencialmente su tema, usted tiene que hacer ¿qué cosa? Buscar, seleccionar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información. Y eso es lo que hace en este tiempo. Y eso implica hacer las fichas, hacer todas las cosas. Esas son las actividades, miren, las tareas y las actividades y las tareas que se desarrollan aquí. Igual que aquí, por ejemplo, en su último objetivo, en estas 4 semanas, ya con todo organizado y sistematizado, usted redacta su artículo en 4 semanas. ¿Comprenden? Cómo de este cronograma se desprende su plan. Porque estos son como los grandes grupos de tareas y actividades. Y aquí está la utilidad otra vez de que trabajemos con 3 objetivos específicos. Porque tenemos entonces el grupo de actividades y tareas del objetivo específico 1, el grupo de actividades y tareas del objetivo específico 2 y el grupo de actividades y tareas del objetivo específico 3. ¿Y dónde lo vemos pormenorizado? En el plan de actividades y tareas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esta tablita, ¿verdad? Ustedes tienen este mismo documento. En este documento, ya van a quitar esto, ¿verdad? Que lo voy a quitar. Y les quedaría entonces así para después pasarlo a su trabajo. Lo hacen en un documento aparte. Aquí, por ejemplo, lo más fácil que pueden hacer a la hora de elaborar el cronograma es copiar, como están aquí, sus objetivos específicos, y ya después lo traen acá, para que no tengan que ir de un documento a otro en cada momento, sino los copian aquí directamente y de aquí los copian allá. Aquí está. Y en la medida en que ya tengan esto, ya tienen un elemento del parcial. Que es uno, voy a salir de acá, que es uno de los 2 elementos que vamos a tener de anexos en el parcial. Dicen el cronograma iría entonces como anexo. No, perdón, en el 10.1, no iría como anexo. El anexo son las fichas, disculpen. Miren, vamos a entrar un momentito al perfil.
para que lo tengamos claro. Ya. ¿Verdad? Esto es lo que trabajamos en el primer parcial. En el segundo parcial entonces tendríamos la delimitación, la justificación, y tendríamos dentro de la planificación del proyecto el cronograma, que es este ya, y nos faltaría la guía. Entonces, si vemos por orden, sería justificación 1.6 y después a continuación 1.10, que sería la planificación del proyecto con el cronograma y la guía. Y por último ya tendríamos la bibliografía hasta donde está, hasta donde la tienen ustedes, que puedan presentar un listadito de bibliografía con la de referencia, que sería la que ya ustedes piensan colocar como citas en su artículo, por lo menos hasta ahora. No quiere decir que hasta el final piensen así, pueden cambiarlo, pero por lo menos a la visión que tienen ahora y la bibliografía consultada. Tienen claro las diferencias entre una y otra, ¿verdad? Entre estos dos tipos de bibliografía, ¿los tienen claros? Pregunto. Hola. Sí, si no me equivoco, es de la que obtenemos la información y la utilizamos en nuestro proyecto, y la otra que la leemos de pasada, pero sí fue consultada, digamos. Claro, pues forma parte, ¿verdad?, del proceso de investigación que usted ha realizado. La consultó, leyó, la revisó, aunque no la usó para citas, pero está ahí. Y por último, y esto es bueno así, a mí me gusta hacerlo así, muchas veces en los trabajos que ustedes ven por ahí, solo dice referencias, ¿verdad?, o bibliografía. Pero a mí me gusta dividirlo así, porque así yo tengo una visión más clara de cómo ustedes han procesado la información, ¿verdad? Lo que han encontrado y consideran que es de referencia, ahí yo me doy cuenta cómo ustedes, la visión de ustedes a la hora de determinar lo que es más importante, y también los otros textos, documentos que pueden haber revisado, pueden haber consultado, pero que no va a aparecer. Ahí yo tengo clarito cómo ustedes han procesado la información, igual la riqueza, ¿no?, de la información que ustedes han buscado. Entonces, ahora sí, en los anexos tendríamos, dentro de otro grupo de evidencias del proceso de investigación, las fichas, que la idea es que ustedes hagan una ficha de cada una. Bibliográfica, electrónica, audiovisual, textual, de paráfrasis y de resumen. Incluso ustedes pueden trabajar, por ejemplo, el mismo texto, que es lo que yo les recomiendo, el mismo texto. En el caso, miren, en el caso de la bibliográfica textual, voy a hacerlo así para que se den cuenta. Les voy a dar un tips para que puedan hacer el trabajo y les sea más sencillo o más fácil. Miren. En este caso, de la ficha bibliográfica, ustedes pueden hacer la ficha bibliográfica con un texto en específico, y de ahí, de ese mismo texto, hacen la ficha textual, la ficha de paráfrasis y la ficha de resumen. ¿Comprenden? Entonces, con un solo texto, ustedes hacen 4 fichas. ¿Me expliqué? Sí, Licen. Claro, y ya trabajan con mayor rapidez. Ahora, hacen un documento electrónico, que es un documento de página web, ¿verdad? ¿Verdad? Que ustedes puedan haber encontrado. Y le voy a poner otro color. Y hacen un documento audiovisual, que puede ser un video de YouTube, ¿verdad? Un video de YouTube. Listen. Dime.
¿Cuáles son los datos que se pone para el audiovisual? Ya lo vamos a ver. Yo creo que, a ver, déjame ver un momentito porque a mí me parece que yo les envié un videíto. En el video se ve la textual, la paráfrasis y la de resumen, si no me equivoco. No, pero ese video, a ver, ese video son las fichas. Yo estoy buscando aquí, si yo les envié un video específico de cómo se cita un documento audiovisual, un documento de YouTube. Espérate, estoy buscando. Creo que no nos mandó, pero nos dijo que nos lo iba a enviar. Ya. Pero además lo tenemos en plataforma, podemos verlo, eso no tiene problema. A mí me los pasaron, no sé si quiere que los mande ahorita al grupo, Listen. Si quieres, pero yo lo tengo aquí a mano, no te preocupes. Yo lo tengo a mano. No, parece que no está, ¿no? Pero a mí me parecía que yo les había enviado unos videitos de algunos de estos, de las citas de algunos. Yo creo que no, porque como no hemos visto eso, ¿verdad? Como no hemos visto el tema de las citas, es probable que por eso no lo tengan. Pero en este instante lo estoy enviando. Y vamos a aprovechar y lo vemos cuando en la segunda clase, cuando veamos lo de la cita, ahí aprovechamos y vemos ese video. De todas maneras, a la hora nosotros de ejercitar, aquí está. Ya se los envié. Ahí está. De todas maneras, ahora en la segunda clase lo aprovechamos y lo vemos. Primero vemos la cita y después ya vemos esto que es un caso específico. De todas maneras, yo estoy preparando una carpeta con todo. Si un documento que no tenga página, de todas maneras eso yo lo voy a explicar en la clase, segunda clase. Un documento que no tenga página, un documento un blog, un documento electrónico, todo. Muy bien, entonces, ¿quedó claro esto? ¿Cómo pueden organizar más fácilmente la elaboración de las fichas? Buscan un libro, ¿verdad? Un libro que sea clave para su tema y de ahí sacan su ficha textual, su paráfrasis o su resumen. Ahora, también pueden hacer lo siguiente. Al revés. Buscan un documento electrónico, porque a lo mejor en vez de libro físico, lo que encontraron es un documento electrónico, y con ese documento electrónico, que es como su documento central para la investigación, hacen su ficha textual y hacen su paráfrasis, su ficha de paráfrasis y su ficha de resumen. ¿Me expliqué? Quizás esta opción es más factible para ustedes. O sea, en dependencia del texto central que tengan. ¿Cómo? Sí, que hacemos con la electrónica, usamos esos datos que nos da la ficha electrónica, ¿verdad? Claro, con la ficha electrónica, ustedes ponen los datos que lleva y entonces con ese mismo documento de la ficha electrónica buscan una cita textual que sea interesante y que ustedes digan, esto va directo a mi artículo, hacen una de paráfrasis y hacen una de resumen, que puede estar en diferentes zonas del texto o en las mismas zonas del texto. En la misma zona del texto o en diferentes zonas. El nombre de la ficha sería electrónica textual. No, son dos fichas diferentes. Si necesitamos ver eso, lo miramos ahora, pero son dos fichas diferentes. El nombre de la ficha depende, el título de la ficha depende del contenido.
siempre el título de la ficha depende del contenido. No del título del libro ni nada de eso, sino del contenido. Por ejemplo, yo tengo fichas textuales. Definición de investigación, digamos. Entonces tengo varias fichas textuales con definiciones de investigación de diferentes autores. ¿Verdad? O tengo, por ejemplo, varias fichas textuales con definiciones de criptomonedas. O definición de economía circular. O de lo que sea. O definición de lo que sea. Y entonces, esto me va sirviendo ya, porque fíjense, esto no es solo para que nosotros enriquezcamos, como dijimos, nuestra situación problemática. Esto es fundamental para nuestro marco teórico conceptual. Fundamental, importantísimo. Aquí, este es el procesamiento. Recuerden como nosotros dijimos, miren, esto que está aquí, las fichas de investigación, ¿de qué proceso forman parte dentro de la investigación documental? Nosotros tenemos la búsqueda, ¿verdad? Y a esa búsqueda nosotros le sumamos la recopilación. Y a esa recopilación nosotros le sumamos la selección de la información. Ahora, después de eso, ya entra el proceso, el procesamiento de la información. Y ahí entonces, comienza este proceso de la ficha. Entonces, esto que está aquí es esencialmente el proceso de elaboración de las fichas de investigación. ¿Por qué? Porque usted comienza a leer en profundidad, a hacer su resumen, su paráfrasis, a sacar las citas textuales que quiere colocar, empieza a procesar la información. Y ese procesamiento de la información a través de las fichas le permite a usted sistematizar, organizar. Al final, sistematizar, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Cuando hablamos de sistematizar, ¿verdad? Cuando hablamos de sistematizar, estamos hablando de convertir o de crear un sistema con nuestra información. Por ejemplo, ¿quién me dice su tema de investigación? A ver, su tema, no Yo su le hice problema ni su objetivo, su tema. Dime, ¿quién me habla, Aitana? el impacto, ajá, el No, impacto de el las tuyo me lo nuevas sé de tecnologías. memoria. Me lo sé Ah, de ya. memoria. Pero bueno, pensé que Ok. alguien iba a hablar diferente.
Es así, ¿no? Aitana. Está bien, dicen. Está bien. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir crear un sistema? Fíjense la importancia de la ficha para que ustedes se den cuenta que esto no es por gusto, no es por gusto. Yo recuerdo mis profesores, profesores que tuve en la universidad. En esta época no existía toda esta maravilla que estamos haciendo aquí en estos momentos. Iban con su cajita, con sus fichas a las clases. Y ahí iban sacando las fichas y con esas fichitas ellos se iban guiando en la clase. Entonces fíjense qué importante esto ha sido en la historia de la investigación. Ahora usted hace una ficha electrónica como vimos nosotros, una ficha digital, perdón, como vimos nosotros, y la tiene guardada en su carpeta, en su ordenador, pero en aquella época eran unas fichitas de cartón. Incluso pregúntenle a sus abuelos y quizás a sus padres que las vendían en las librerías entre los útiles escolares. ¿Sabían eso? Usted compraba No, su... sí. Pregunten para que vea. Usted compraba sus fichitas. Y era muy interesante porque, por ejemplo, miren, ¿saben qué tú podías hacer? Tenían diferentes colores. Entonces tú podías tener un color para tus fichas textuales y un color para las fichas de paráfrasis y un color para tus fichas de resumen. Fíjense qué interesante. Y un color para tus fichas de bibliográficas y audiovisuales. O sea, que de ver los colores ya tú podías identificar qué ficha era, ¿verdad? Claro, eso se puede hacer también ahora, ¿no? Aquí, porque por ejemplo, imagínense que este documento es una ficha, ¿verdad? A ver si es aquí. Debe ser aquí. Aquí, por ejemplo, miren, también lo pueden hacer, miren. ¿Vieron? Entonces, todas mis fichas celestes son citas textuales. Usted le da ahí y ya se quedó la hojita así. Entonces, también puede hacer eso. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? También puede hacer eso. Entonces, esto es el proceso, ¿verdad? Valga la redundancia, de procesamiento de la información. Y ya va permitiendo la sistematización. Va permitiendo la sistematización. Ahora, ¿qué quiere decir sistematizar? Crear un sistema con nuestra información. Ya usted buscó, recopiló, seleccionó y procesó, organizó la información. Entonces usted tiene como sistema autores con sus citas sobre, voy a usar el ejemplo de Aitana, sobre definición de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Autores que definen eso. Ya tiene aquí. Fíjense cómo lo va convirtiendo en un sistema. Autores que hablan de o vamos a ponerle citas, mantenemos eso, o no, no vamos a ponerle citas, vamos a ponerle información. Información el ejercicio del periodismo.
y tiene autores, para que vean cómo va conformando un sistema, una organización, un orden, autores con información sobre el ejercicio del periodismo. Esto puede ser el ejercicio del periodismo en la historia. Y este es el ejercicio del periodismo en el siglo XXI. Y tiene entonces otros autores que aportan información sobre nuevas tecnologías y medios de comunicación. Para ir siempre lo general a lo particular. Y medios de comunicación. Y por último, tiene autores que aportan información sobre nuevas tecnologías periodismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas fichas me permiten organizar todo esto. Entonces, ¿por qué? Miren qué cosa más interesante. Porque esto está en armonía. Esta primera organización me permite a mí ya crear el diseño de la estructura de mi artículo. ¿Cómo es eso? Me dirán ustedes. Claro, miren, un artículo tiene una introducción, después de la autoría, ¿verdad? Tiene una introducción que te pone al tanto de todo y después tiene un desarrollo. Y entonces ese desarrollo yo lo hago en varios epígrafes. Lo realizo en varios epígrafes. Y el primer epígrafe es, ¿qué son las nuevas tecnologías? De la información y la comunicación. Aunque ya no se está usando así, en los últimos textos se ha quitado la N y se ha quedado así. Tecnologías de la información y la comunicación. ¿No? Pueden dejarlo así. ¿Ves? Miren, hasta la compu te lo plantea. Porque normalmente ya ahora a estas alturas se está usando así. Al principio se usó el concepto de nuevas tecnologías, pero ya como son tecnologías que ya tienen un tiempo, pues entonces el término nuevas ya se ha quitado. Ya, por ejemplo, entonces ya a partir de esto, yo tengo aquí
la estructura de mi artículo. Después de mi introducción, bueno, yo voy a hablar en un primer ¿qué cosa es esto? Porque si yo voy a hablar cuál es el impacto de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información y la comunicación en el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Yo tengo que partir de definir qué es esto, ¿sí o no, Aitana? Sí, Licen. Exacto, porque yo tengo que explicar qué cosa es esto para después decir cómo. Y después yo tengo una quizás un poco que englobe el periodismo, así, a grandes rasgos, que puede ser como una especie de resumen de todo, ¿no? El periodismo desde su surgimiento hasta la actualidad. Y después yo tengo otro epígrafe precisamente que diga es que tenga esto, miren. Que diga precisamente esto: tecnologías de la información y la comunicación y medios de comunicación. Y por último, yo tengo mi epígrafe, que es el central y el más importante. Tecnologías de la información y comunicación miren cómo puede ser las tecnologías, incluso pensando en que esto pueden ser los subtítulos que usted ponga en su artículo. Y después de esto ya yo tengo quisiera poder ponerlo aquí. Ya está muy pegadito. A ver, vamos a quitar este espacio. A ver, me cabe, sí. Y ya después yo tengo mis conclusiones. ¿Y de dónde sale toda la estructura de mi artículo? Esta estructura externa, miren de dónde me sale. De la sistematización que yo he realizado a partir de mis fichas, que implica el procesamiento y la sistematización de la información. Y a partir inicialmente de la búsqueda, recopilación y selección que hice, ¿verdad?
Ujú. Miren de dónde salió. ¿Se dan cuenta? O me van a decir, no, profe, usted lo sabe porque usted lo sabe, pero yo yo no lo veo. A ver, Aitana. ¿Te percatas de todo este proceso, hija? Sí, sí, Licen. Ujú. Por eso es la importancia de hacer esto. Porque en la medida en que usted hace esto, sobre todo esta parte que está aquí, ya todo se aclara. Porque aquí mismo usted empieza a organizar. Pero fíjense, esto mismo, miren qué cosa más interesante. Esto mismo es esto que está aquí. Es algo que vamos a hacer después. Pero que ya hemos estado haciendo en todo el proceso de búsqueda, ¿verdad? Recopilación, selección, procesamiento de la información. Acercamiento al marco teórico conceptual de la investigación. Fíjense, yo voy a copiar lo que tenía ahí arriba. ¿Y cuál es mi marco teórico conceptual? Tecnologías de la información y la comunicación. El periodismo. Miren qué interesante. El periodismo en el siglo XXI. Las tecnologías de la información y la comunicación y los medios de comunicación. Y por último, las tecnologías de la información y la comunicación y el periodismo en la actualidad. Ya está mi marco teórico conceptual. Lo pongo aparte, miren. ¿Ya? Los 5 elementos fundamentales de mi marco teórico conceptual. ¿Y de dónde salió, chicos? Salió de aquí. Se fue procesado, sistematizado, procesado a través de la ficha, sistematizado a partir de estas como que líneas de contenido, líneas temáticas. Y esas mismas líneas de contenido y líneas temáticas generan la estructura de mi artículo, pero además generan mi marco teórico conceptual.
Y esto es absolutamente válido para todo el mundo. Entonces, se dan cuenta la importancia que tiene hacer esto. Luego de haber buscado, recopilado y seleccionado la información. Procesarla a través de fichas, pero además este procesamiento no solo fichas, ¿verdad? Este procesamiento es fichas más organizadores gráficos. A ver, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con esto que está aquí? Imagen. Que Supongo que aprendieron en la- expresión oral y escrita que Mm, una infografía, él dice imágenes, una infografía si es que tienes programita para hacerla. Perfecto. ¿Qué más? mm, Una tabla comparativa, un esquema, ¿verdad? Un mapa sí. conceptual, Ujú. un mapa mental, porque eso te permite sistematizar, mira, eso te permite sistematizar. Porque tú haces así, por ejemplo, y haces tu hipotético mapa, mapa mental, mapa conceptual, ¿verdad? Y dices, bueno, a ver, eh, y ahí tú dices, bueno, ¿cuál es ese impacto? Y ahí vas diseñando tu, tu mapa mental.
Y ahí vas diseñando tu mapa dental. Tengo aquí 6 impactos. Puse para 6. ¿Qué es lo primero? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió a partir de las nuevas tecnologías? O sea, las herramientas, los elementos, quizás igual el tema del trabajo bajó. O sea, hubo, no sé, desempleo. Pero si tú lo ves en el sentido de, por ejemplo, surgimiento y desarrollo de, por decir un ejemplo, y vamos a hacer este nomás, no voy a seguir en esto porque surgimiento y desarrollo de periódicos y revistas digitales. Hay periódicos y revistas. Hay periódicos como, ¿cuál es que se me olvidó ahora? Un periódico de La Paz. La Razón. Hay un periódico La Paz que abandonó el formato físico en papel y ahora solo es digital. A partir de la pandemia y toda esta situación. El Deber lo ha pasado muy mal. Sin embargo, el Deber digital goza de muy buena salud. Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes un impacto claro. Mira. ¿No es la prensa, dice? ¿Cómo? La prensa. ¿Cómo la prensa? Hay un periódico que se llama así La Prensa, que es digital. Ya. No sé si es este. Sé que hay uno que ahora que yo seguía, claro, digitalmente, y ahora he visto que ha pasado solo a ser digital. Y lo explicaron todo, ¿no? Hubo una comunicación de una editorial de la dirección del periódico que lo planteó. Entonces, así, ven, esto forma parte de esto, chicos. Forma parte de este proceso. De este proceso de procesamiento y sistematización. Por eso decimos búsqueda, recopilación, selección, procesamiento y sistematización. Porque son dos cosas que están unidas y que no se pueden separar. ¿Por qué? Porque proceso mediante fichas organizadores gráficos. Y entonces, al yo tener completo este esquema, por ejemplo, yo puedo hacer una reacción. Y esa es la sistematización. ¿No? Por ejemplo, a partir y fíjense cómo empezamos a usar los procesos lógicos.
Entonces, fíjense cómo de aquí yo saco ya una teorización de este esquema que hice aquí, pero de este proceso que hice acá. Entonces, a partir del análisis realizado es posible plantear que el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sobre el ejercicio del periodismo en la actualidad puede apreciarse en el surgimiento y desarrollo de periódicos y revistas digitales y así cada uno de los impactos que tú has identificado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información, la rapidez del procesamiento de la información, todo eso, es fundamental las nuevas tecnologías. Incluso un elemento puede ser, por ejemplo, esto, por ejemplo, es clave también. Pero además, las propias redes sociales tienen también que ver con el ejercicio del periodismo. Actualmente se hace publicidad para las redes sociales. Igual se elaboran noticias para redes sociales. Que ese es otro elemento que tiene que ver con esto. Ahí tienes otro. Entonces, todo esto es fundamental. Entonces, ahí ya tú vas diciendo, y entonces ahí tú lo agregas, mira, el surgimiento y desarrollo de periódicos y revistas digitales. Pero además puedes ir dándole un orden. ¿Comprenden, chicos? Fíjense cómo todo esto sale de eso que hemos hablado. Buscar, recopilar, seleccionar, procesar, sistematizar la información. Ahí está la importancia que tiene esto.
¿Está bien? Un ejemplo sencillo. Y esto mismo que hemos hecho con el problema de Aitana, con el tema de Aitana, podemos hacerlo con cualquiera. Con cualquiera. Hay autores que van a definir su tema. Hay autores que van a dar, como estos 3, 2, 3 y 4, diferentes dimensiones de su tema. Y eso le va a salir, no más que usted empiece a organizar esa información. Ahí se va a dar cuenta. Ah, este me define qué son las criptomonedas. Ah, este me habla de los tipos de criptomonedas que existen. Ah, este me habla de del comercio y la economía digital, virtual. Y así usted va organizando su información y sobre esa base la estructura de su artículo. Y sobre esa base su marco teórico conceptual. Porque recuerden que el marco teórico conceptual, ¿qué es? Teorías, conceptos, conceptualizaciones y teorizaciones. Esta es la esencia del marco teórico conceptual, ¿verdad? Pero como mismo en el tema de Aitana hay que definir periodismo, hay que definir teoría, tecnologías de la información y la comunicación, hay que definir qué es periodismo. ¿Se dan cuenta? A ver, que hay mucho silencio. ¿Cómo lo vemos? Bien, Licen, bien. Bonito, ¿no? Sí, bien organizado. Además, chicos, además, mientras más pensemos, más alejamos el Alzheimer. ¿Verdad? Claro, claro que sí. Ustedes saben que con cada conocimiento nuevo surge en su cerebro una nueva red neuronal. Y mientras más redes neuronales tengan en su cerebro, mientras más activas estén sus neuronas, menos posibilidades tienen ustedes, aunque esté en la información genética, de que tengan una enfermedad de este tipo, porque tenemos el cerebro activo. O si no, fíjense, para que ustedes vean, si alguien tiene la desgracia de tener algún familiar que tenga estas enfermedades, ¿verdad? Alzheimer y demás, surgen precisamente en el momento o a partir del momento en que la gente se retira, se jubila y se va a la casa y deja de tener actividad psicofísica importante. Cuando deja de tener esa actividad psicofísica, ahí sucede todo esto. Porque recuerden cómo eso que aprendimos en biología, ¿se acuerdan? Órgano que no se usa, ¿qué? ¿No le decían en biología esa frasecita cuando estaban en colegio? Órgano que no se usa se atrofia. Sí. Así es. El cerebro también. Entonces, miren, hay que meterle al cerebro, darle información nueva constantemente, estar buscando, ir más allá. Por eso esas palabritas son claves. ¿Se acuerdan que en aquel lejano día que comenzamos el semestre, que hablamos de palabras importantes? Ese juego de 3 palabras de ir más allá es fundamental. Muy bien. Bueno, aquí tienen un ejemplo. Miren cómo hemos hecho con el tema de Aitana. Tienen un ejemplo aquí de cómo, ¿verdad? Se procesa y se sistematiza la información y se organiza para yo después desarrollar todo a partir de ahí.
Entonces, bueno, ya está clarito cómo tenemos que hacer la cuestión de las fichas y por qué es la importancia. Y cómo podemos hacer estas 4 fichas con el mismo texto, ya sea un documento electrónico o ya sea un libro. Yo pienso que tienen más posibilidades de hacerlo con un documento electrónico, ¿verdad? Digo, la ficha textual, la de paráfrasis y resumen. En el caso de ustedes, por ejemplo, que ya están conformando la bibliografía, han encontrado más documentos electrónicos que físicos, ¿verdad? Pregunto. Sí, sí, licenciado. Ya, entonces háganlo con un documento electrónico, que puede ser un artículo, que puede ser un libro, que puede ser toda esa variedad Yo lo he hecho en de documentos de sitio web. Ya, un documento electrónico que está en un sitio web. Ya. Porque es un documento electrónico que está en el sitio web, ¿verdad? No el sitio web Sí. en sí, sino el documento electrónico que está en ese sitio web. Entonces, de ese documento tú puedes sacar una cita textual, tú puedes hacer una paráfrasis, una ficha de paráfrasis y puedes hacer tu resumito. ¿Cuántas páginas tiene ese documento? Más o menos. No es nada largo. En realidad creo que es como un sitio web y ahí adentro escribe es la autora, o sea, no Pero no recuerdo será bien el un nombre. blog, no será un blog más bien. No, porque es una página, es un nombre. No me acuerdo exactamente, pero decía documento de sitio web y decía por la autora, digamos, lo que había escrito. Ya, está bien. Entonces, ahí tú puedes hacer tu resumen del documento entero o de una parte del documento. Eso dice el diseño. Claro, entonces Bien ya tienes cortito. todo. Exacto, tienes todo aquí, ta. Es un ejemplo, señores. No tienen que hacer cosas enormes, nada. Ejemplos. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros para el parcial? Vamos aquí al final porque aquí me metí y introduje todo esto. Cierto, me pareció un buen ejercicio ese que hicimos con tu tema, Aitana, para que nos demos cuenta de lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Muy bien. ¿Qué tenemos en los elementos a evaluar, ¿verdad? En el parcial, la delimitación con sus dimensiones espacial, temporal y sustantiva y científica, la justificación teórica, práctica, social, metodológica e individual que vamos a hacer la semana que viene, la planificación de la investigación, esto es un subtítulo, no escribimos nada, y ahí el cronograma que acabamos de verlo y el plan de actividades y tareas. Ahora, en los anexos, tal y como hicimos en el parcial primero, dentro de las evidencias del proceso de investigación, vamos a hacer una ficha bibliográfica, una electrónica, una audiovisual, una textual, una de paráfrasis, una de resumen y una bibliográfica. Que ya está. Ah, no, perdón. Esta es la bibliografía. Y por último, la bibliografía con su bibliografía de referencia y su bibliografía consultada. ¿Está bien? ¿Cuál es Hacen un listadito. Incluso la bibliografía pueden hacerla automática en Word. Y de ahí la copian al documento. Eso, ¿ustedes saben hacer la bibliografía automática en Word? Sí, Lisen. ¿Todo el mundo? Sí, Lisa. Ya. Entonces, la pueden hacer automática, aunque no esté en el documento, y aunque no haya una cita en el documento, y ya les sale bien ordenadita para que no tengan que hacer eso de forma manual, que es medio engorroso. Porque Lisa, si usted pone disculpe. toda la información, un momentito más, si ustedes ponen toda la información, ya les sale la bibliografía ordenadita, como debe ser, de acuerdo a APA sexta edición, y ordenadita de forma, perdón, ¿cómo se dice? De forma alfabética.
con orden alfabético. Dime, mi amor. La bibliografía de Word, ¿qué tipo sería? ¿Cuál de las ¿Cómo? dos, digamos? No entiendo. ¿La consultada o la...? Ambas, mira, Ah, ya, mejor entonces. ambas. Claro, esto no es tu bibliografía definitiva. En la medida en que tú vayas investigando más, al final tú vas a tener una bibliografía más extensa. ¿Qué quiere decir? Que este es como el primer acercamiento a la bibliografía y el primer ordenamiento de la bibliografía que tú has consultado. Cuando tú hagas esto al final, en tu perfil ya terminado, que tenga bibliografía, va a ser mucho más amplia que esta que vas a presentar hoy, estoy seguro. Ya, Alexis. Pero ponlas las dos. Esto es Ya. muy importante porque esto da la riqueza. Fíjense que cuando ustedes le dicen, bueno, ¿qué criterio tengo que tener para saber si ese artículo realmente tiene información, está actualizado? Y siempre te van a decir, revisa la bibliografía. ¿No se lo dijeron sus profesores en expresión oral y escrita? Revisa la bibliografía. Sí. Si tiene una bibliografía amplia, eso es un buen indicador. Y el otro indicador es como vimos cuando entramos al principio de nuestra asignatura, cuando entramos en Google Académico, la cantidad de citas que tiene el artículo, ¿verdad? O sea, la cantidad de veces que se ha citado ese artículo. ¿Recuerdan eso cuando lo vimos al principio, que entramos en Google Escolar? Y entramos a un artículo y vimos, mira aquí la cantidad de citas que se ha hecho. Este tiene 380 y pico de citas. O sea, de veces que se ha citado. Entonces, este artículo, muchas veces citado, eso es una señal de que es una voz autorizada. Y ya, y con eso terminaría. ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo, para que nos quede todo bien compactadito, así sería el parcial, ¿ven? Así sería el parcial. Mi delimitación, mi justificación, mi planificación de la investigación con el cronograma y el plan de actividades y tareas, y mis anexos, evidencia del proceso de investigación, con mis fichas de investigación bibliográfica, electrónica, audiovisual, textual, de paráfrasis, resumen, y mi bibliografía de referencia y bibliografía consultada. Este es mi parcial. ¿Alguna duda? Con respecto al contenido. Aún me explicó el plan de actividades y tareas, ¿verdad? No falta esto. Miren, del parcial, ¿qué tenemos ya? Delimitación. La delimitación, el cronograma y las fichas. ¿Verdad? Esto ya lo tenemos. ¿Qué nos faltaría? Bueno, esto también, señores, porque esto ¿qué les voy a explicar? Esto no hay que explicar nada. Esto es colocar ahí los textos que usted va a citar y los textos que ha consultado. Ya, lo que nos faltaría es esto. Y esto también, porque estos son subtítulos. Esto es lo que nos falta nomás. Y esto también es un subtítulo. Ya. Aquí está, mira lo que nos falta. En amarillo. Yo pienso que la próxima clase podemos hacer lo siguiente. Explico todo con el ejemplo modélico, la justificación, y en la segunda hora, a ver, ¿cuándo es la próxima clase? Bueno, lógicamente es el miércoles, pero necesito saber fecha. Un momentito. 21. El 21, ya. Perfecto.
Yo creo que la próxima clase nosotros podemos ver, empezar con el plan de actividades y tareas, como el cronograma, que es muy sencillo, y solo tenemos que cambiar nuestro objetivo específico, igualito que hemos hecho aquí. Podríamos empezar con esto y después ver la justificación en sus 5 dimensiones y a segunda hora hacer, elaborar las justificaciones cada uno. Y así los ayuda a que lo hagan en el tiempo de la clase y pueda yo revisar y ver cualquier duda. ¿Les parece? Lisa, la Ya, planificación Licen. de la investigación ya hicimos. Eso es un subtítulo, hijo. Es un subtítulo. Ah, sí. Dentro de la planificación de la investigación, lo que va es el cronograma y el plan de actividades y tareas. Ok, Lisa. Ya. Muy bien. Listen, Sí, dime, díganme. Uno primero y otro después. entonces el examen ya no es mañana, sería la otra semana. ¿Mañana el examen? Es que nos hizo notar que era del 15 al 17 o 19. No, mi amor, no. Revisa bien. Mira, a ver, yo lo que les dije a ustedes era que según el calendario académico, del 13 al 19 son los exámenes parciales. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, Hola. Sí. Ya, pero que decidimos en esta clase, en la clase pasada, decidimos que para que este examen no se les compactara con los otros, que son del 13 al 19, o sea que deben estar empezando ya en exámenes, lo vamos a hacer a partir del 22 y quedamos en que el examen lo vamos a abrir el jueves 22 a las 2 de la tarde y lo vamos a cerrar el lunes 26 a las 23:59 para que tengan 4 días para hacer su trabajo bien bonito. Eso fue lo que quedamos, mi amor. Licen, Está perfecto, creo que mi Licen. compañera estaba en lo correcto porque yo también anoté que usted había dicho que abre el 15 y cierra el 19. Sí, No. ¿Ya? Lisa, Bueno. también. Pero miren, yo lo tengo anotado aquí. Grupo miércoles. Mejor la fecha que dice el Licen de todos modos. Es que tampoco terminamos. ¿Qué? Claro, sí, mejor. Yo Ya, anoté entonces, después del 22. ¿qué? Licen, está bien la fecha que Yo usted anoté dice. después del Está 22. bien. ¿Tú anotaste el 22? Es Sí, que deben después. haberse confundido, chicos, con las fechas que yo dije del 13 al 19 y con la fecha del examen. Entonces, bueno, todo el mundo anotemos ahí. El examen parcial, para que no se una con los otros, lo abrimos el 22, jueves 22 a las 2 de la tarde. Y los vamos a cerrar el lunes 26 a las 23:59. Van a tener entonces 4 días, ¿verdad? Bueno, Sí, más. Licen, está bien. Está Me bien, parece ¿verdad? bien. ¿Ya? Sí. No. Para mí, miren, para mí lo importante es que ustedes puedan trabajar bien, cómodos, porque aquí el asunto no es apresurar a nadie. No. El asunto es que puedan trabajar. Ya estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI uno tiene toda la información para trabajar. Lo único que necesita es tiempo para sentarse y organizar todo y hacerlo bien. Esa es la capacidad de procesar información, de producir intelectualmente. Esa es la capacidad que hay que medir. No capacidad de desarrollo, capacidad memorístico de aprenderse las cosas de memoria. Hay cosas que hay que saber de memoria. Por ejemplo, esto hay que saber de memoria. Esto hay que saber de memoria. Que investigación documental implica buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información. ¿Para qué? Para poder con ella producir intelectualmente o responder a tu problema de investigación. Lisa, Dime.
Para hacer la bibliografía de consulta, se puede hacer solo la ficha de gráfica o electrónica, dependiendo de dónde la sacamos, ¿no? 100%, así mismo, querida. Le diste en el clavo, exactamente. ¿Tu ficha electrónica o ficha bibliográfica? Y una cosita más, en el modelo que usted nos envió para hacer la ficha textual o de resumen, ya arriba estaba la información, o sea, los puntos para llenar: autor, año, editorial. Entonces, para subirlo en ese formato que nos envió y está en la plataforma, donde si sacamos un texto físico, lo ponemos esa información en bibliográfica, y la cita textual o el resumen en donde dice textual y resumen, o sea, separado, ya no como en el modelo que nos envió. Claro, a ver, mira, por ejemplo, imagínate que tú tienes, ¿cuál es tu tema? Los elementos financieros que se deben dominar para la gestión eficaz personal. Ya, exacto. Por ejemplo, tú tienes una ficha bibliográfica o electrónica de un libro o de un artículo, de lo que sea, que se llama economía personal o gestión de la economía personal. ¿Está bien? Sí. Entonces, tú haces una ficha electrónica para este documento o haces una ficha electrónica para este libro, digamos. A lo mejor es un libro o a lo mejor es un documento electrónico. Hasta ahí está claro. Ya. Haces una ficha bibliográfica o una ficha electrónica. Depende de si es un libro o es un documento de la web. Entonces, haces una ficha textual de ese libro que dice qué definición de economía personal. Donde tú pones lo que este autor dice que es economía personal. Textualmente. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, entonces eso, ¿no? Separar Claro. donde información Las vas y la separando en cita. diferentes. Exactamente, las vas separando en diferentes fichas. Tú tienes una ficha sobre el libro y tienes una ficha textual donde él define qué es la economía personal. Pero tienes una ficha de paráfrasis donde tú, con tus palabras, planteas la importancia, según el autor, X, de una gestión eficaz de la economía personal. Y puedes además tener una ficha de resumen, fíjate, con el mismo texto, en la cual resumes. A ver, pues quiero hacerlo aquí. El epígrafe de Tom
donde él habla, ¿verdad? Donde él habla de la importancia, de donde él habla, ¿qué implica, perdón? Gestionar eficazmente la economía personal. Entonces, fíjate, con este mismo libro electrónico o texto electrónico que habla de la gestión de la economía personal, tú defines economía personal en una ficha textual y planteas la importancia, según el autor, de una gestión eficaz de la economía personal en una ficha de paráfrasis. Y además de eso, haces un resumen del epígrafe 2, que es gestión eficaz de la economía personal. Ajá. ¿Vieron? Sí. Y esto mismo puede ser con respecto a un libro, en caso de que alguien tenga un libro. Entonces, una ficha audiovisual, buscas un video o un documental interesante, que hay muchos, ¿verdad? Y ya las tienes todas. Prácticamente con la electrónica ya tú haces, con la electrónica o la bibliográfica, ya tú haces la textual, la de paráfrasis y la de resumen. Y te quedaría entonces el audiovisual y te quedaría entonces un libro. En caso de que... Listen, y si fueran imágenes de algún medio de comunicación como, digamos, Facebook o Instagram, que hay grupos donde personas suben imágenes explicando... Infografías, ¿no? Ya. Infografías, existe, se puede. Yo les voy a pasar cómo hacerlo. Existe. A ver, en este mismo instante, ya van a ser las 10. En este mismo instante, déjame revisar un momentito. Aquí mi base de datos. A ver si tengo el de la imagen. Y dicen esas 2 tareas, ¿hasta cuándo hay que subirlas? No, no se preocupe. ¿Cuáles tareas? Las que están ahí, no. Vamos a hacerlo después con el marco teórico conceptual. Tranquilos con eso, ¿está bien? Listo. El que ya la hizo, porque hay quien lo hizo, perfecto. Pero el que no lo ha hecho, tranquilo, lo hacemos ahora para el marco teórico conceptual, que es donde de verdad hace falta. Estoy buscando un momentito si tengo el de imagen. Ya, no lo encontré, pero ahora en el descanso lo busco. Listen. No hay problema. Busco lo de la imagen, imágenes en general. A ver, sí, dime. Entonces, por ejemplo, como lo que dijo de que que tengamos un artículo de electrónico, de ahí saquemos nuestras fichas textuales, paráfrasis y resumen. Entonces, en la textual, el título de esa ficha sería Definición de Economía Personal. A ver, en este caso,
porque estamos usando el problema. Este es tu problema, la economía personal es tu problema. No, por ejemplo, yo tengo un artículo que es electrónico. Pero ¿cuál es tu tema, hija? ¿Cuál es tu tema? Comercio electrónico. Ah, Tengo ya, definición de comercio electrónico. Ajá, y en paráfrasis puedo poner, por ejemplo, importancia del comercio electrónico. Exactamente. Y en resumen puedo poner ventajas o tengo que poner sí o sí. No, en el resumen tienes que resumir un epígrafe en específico, por ejemplo. Ya, por ejemplo, entonces, imagínate que tú haces un resumen sobre el surgimiento del comercio electrónico. sí. ¿Ya? Entonces serían esos mis títulos de esa ficha. Ah, ya. Gracias. Claro, esto es un ejemplo, señores, esto es un ejemplo con el tema de ella, pero cada cual tiene que adaptar esto a su tema. Ya, dicen, gracias. Bueno, una pregunta. Nosotros teníamos en esta primera clase que ver la cuestión de la delimitación. Voy a salir de aquí. Ya grabé esto por si acaso para que se nos quede ahí esa información. Nosotros teníamos que ver, voy a entrar a la delimitación, el ejercicio que hicimos con Joana. Perdón. Bueno, ya el cronograma está claro. Porque tengo que cerrar algo para que se me abra. Aquí está. Este fue el ejercicio. Este fue el documento que mandaste, Joana, ¿no? Sí, listen. Perfecto. Este fue el ejercicio que nosotros hicimos en clase. La delimitación. Y vamos a terminar con esto. Porque ya después vamos a trabajar fichas y vamos a ver la cuestión de las citas, que es apasionante. Entonces, ¿hay alguna duda aquí? Esto es clarito que todo el mundo lo hace igual. ¿Verdad? Aquí, cero dudas. Ahora, en la científica, aquí tienen el modelo. En mi primer párrafo, yo tengo que hablar del propósito de la investigación. En el segundo párrafo voy a hablar del resultado. Y aquí tengo un gran espacio, ¿verdad? Para poder crear y redactar con respecto a lo que va a pasar con mi público objetivo cuando el artículo llegue a ellos. Fíjense aquí, el resultado que se pretende obtener está delimitado a un análisis explicativo. Esto depende, ¿verdad? Dijimos, de si su investigación, su verbo en infinitivo, es explicar o es describir, ¿verdad? O en este caso, un análisis explicativo que permitirá a los estudiantes del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente a los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública tener un mayor conocimiento sobre un tema que es de vital importancia para su trayectoria laboral. En otro orden de cosas, la incorporación de nuevas tecnologías y especialmente la contabilidad electrónica van siendo cada vez más importantes para la gestión de la contabilidad empresarial dentro de las nuevas tendencias actuales. Es por ello que mantenerse actualizados por ese tema es fundamental. Joana. ¿Sí, listen? Aquí incluso tú puedes todavía enriquecer más estos con la cuestión del gobierno electrónico, que es muy interesante, que eso es una tendencia. Sí, me dijo que lo puedo dando y aumentándole Claro, cosas. claro, mi cielo, claro, porque esto es un poco todo el impacto que va a producir tu artículo en las personas. Entonces, el conocimiento sobre un elemento tan actual, tan novedoso como la cuestión del gobierno electrónico, es interesante que lo pongas ahí. Y después ya entonces, en el segundo, en el tercer párrafo,
ustedes tienen que poner el contenido teórico conceptual. ¿Verdad? Y eso depende, y lo van a hacer a partir de sus preguntas de investigación. No es que me pongan las preguntas de investigación aquí, porque ustedes ven que aquí no hay ningún signo de interrogación. Es que ustedes pongan los temas, ¿verdad? De las preguntas de investigación, que esto ya se va acercando también a su marco teórico conceptual. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Con respecto a la delimitación. ¿Alguien tiene algún problema? No sé. Seguro, nadie. Todo el mundo está claro. Fíjense, este es un grupo que tiene altas calificaciones. El asunto de las altas calificaciones no es lograrlo, sino mantenerse. Ahí es donde está la mayor dificultad. Porque ¿está bien? Importantísimo, porque ahora la parada sube, ¿verdad? La parada sube y cada vez va a subir más la parada. ¿Saben cuándo va a subir la parada? Mucho. A la hora de su trabajo, ¿saben cuándo va a subir? Pregunto. Va a subir cuando hagan el marco teórico conceptual. Porque eso sí es, chicos, eso sí es fuerte. Porque eso no es copiar y pegar. Eso es, cada uno tiene que desarrollar su tema y yo puedo generar un modelo, pero el modelo no les va a decir cómo, es como esto, ¿ven? Aquí hay un modelo, pero ustedes tienen que ser creativos con este modelo y su información. ¿Está bien? Entonces, repito, cero dudas con respecto a la delimitación. ¿Sí? Sí. Genial. Sí. Excelente. Muy bien. Recuerden, esto es muy sencillo. En la delimitación sustantiva y científica, lo de propósito es muy sencillo porque es pegar prácticamente su objetivo general. Aquí es incorporar temas a partir de sus preguntas de investigación y si ya se han dado cuenta de otras nuevas, colocarlas. Aquí es donde hay que redactar bonito. Porque aquí usted tiene que darse cuenta de todo lo que va a pasar. Fíjense que es el resultado que va a pasar con su público objetivo cuando lea su artículo. ¿Qué cosa se va a generar? ¿Y por qué es importante que conozcan esto? Muy bien. Perfecto. Entonces salimos de aquí. Ya. Entonces, próxima clase. Vamos a ver las fichas y vamos a ver la cuestión de las citas. Las fichas no vamos a darle mucho. Quisiera dedicar más tiempo a las citas. Dedicarle más tiempo. Tenemos que ver el video. Voy a buscar el video, el pequeño video de las imágenes. Que sé que lo tengo por ahí. Voy a buscar ese videito para que lo veamos. Lo de la ficha, vamos a revisar un poco el documento donde están los modelos y ahí hablamos, pero hasta ahí nomás. Y ya cada cual ya sabe cómo elaborarla porque creo que ya lo hemos visto aquí. Entonces sería nomás algún tipo de precisión. Y para dedicarle todo el tiempo a la cuestión de las citas, que eso me interesa mucho. Porque una de las cosas que quiero recomendarles para que vayan trabajando es que incorporen al menos 2 citas en su
situación problemática. ¿Está bien? Perfecto. Está bien, Liz. Un momentito, no vaya a salir nadie. Voy a bajar la lista nuevamente. Voy a quitar a Carlos Eduardo. Oye, Carlos, gracias por tu apoyo como moderador. Y ya, voy a bajar la lista. Tenemos 37. Perfecto. Son las 10:05. Disculpen. Entonces, nos vemos 10:45. ¿Está bien? Sí, Lisa. Le estoy devolviendo los 5 minutos y dándole 5 minutos más de regalo. Gracias, Lisa. Gracias, Genial. Lisa. Genial, tranquilos. Nos vemos entonces 10:45. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Nos vemos. Recuerden que es por la otra clase. Aunque siempre tenemos la suerte de que Ramón enseguida la abre y nadie se confunde. Chao, chao.